cordial saludo a los venezolanos y a la comunidad internacional, con especial atención a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y a la Corte Penal Internacional. Cuando se cumplen 3 años de la privación arbitraria de mi libertad física en la cárcel militar de Ramo Verde, preso de conciencia por orden de Hugo Chávez e instrucciones de su mentor Fidel Castro, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y consideraciones sobre la causa y juicio en mi contra, y lo más importante, una valoración de los hechos ocurridos y por suceder en nuestro país. En relación a mi situación, Chávez usó la justicia militar para secuestrarme, violentando mis derechos fundamentales y el debido proceso, puesto que la jurisdicción penal militar no es competente ni por el objeto ni por el sujeto para adelantar una causa por los hechos que se señalan. Aún así, en un juicio amañado, plagado de violaciones a las normas, aún siendo inocente, fui condenado a 8 años de prisión en mayo de 2010, siendo que hasta la fecha el Tribunal de Ejecución no ha emitido el cómputo de la pena y demás disposiciones. Hasta el momento he recibido 4 notificaciones del Consejo de Guerra de Caracas relacionadas con decisiones de diversas instancias donde se evidencian irregularidades y cómo fue dictada una sentencia sin un objeto del delito, puesto que el propio Chávez afirmó a medios de comunicación nacionales e internacionales que él tenía pruebas al respecto, las cuales estaba en la obligación de presentar, mucho más aún cuando, de acuerdo a los artículos 28 y 54 del Código Orgánico de Justicia Militar vigente, el presidente de la República es el primer funcionario de justicia militar. No pudo presentarlas porque simplemente mintió públicamente y no existen tales pruebas. Esta sentencia fue apelada y en todas las instancias fue desestimada sin rebatir los argumentos expuestos por mis abogados defensores. Y en la Sala de Casación Penal, en su ponencia, el magistrado Eladio Aponte señala que, cito, se desestimó por manifiestamente infundados. El 31 de agosto de 2011, mi abogado Omar Mora Tosta presentó petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue formalmente aceptada el 4 de noviembre de 2011 y signada con el número P-1168-11. Desde el 18 de julio de 2007, cuando pasé a retiro del servicio activo de la Fuerza Armada, y durante todo este tiempo, mi familia, allegados y yo hemos estado sometidos a los atropellos y amedrentamiento por parte de los organismos de seguridad e inteligencia del Estado venezolano. Entre otros, mis abogados defensores han sufrido arrollamiento por vehículos fantasmas y asaltos a sus residencias y oficinas privadas. En cuanto al acontecer del país, en el orden político, económico y social, destaca lo político, lo cual de manera perversa gira en torno a un individuo y su afán personalista megalómano de perpetuarse en el poder, sin importar la trágica consecuencia de destrucción de la nación en todos sus órdenes,
y particularmente en su institucionalidad democrática, con separación y equilibrio de poderes, convirtiendo las instituciones del Estado en un aparato propagandístico de culto grotesco a la personalidad de un individuo y su insaciable apetito de poder, incitando al odio y a la violencia contra quienes no nos plegamos a esta aberración que configura un apartheid político que pretende consolidar en nuestro país un régimen antidemocrático, fascistoide, totalitario, que se ha ido construyendo al margen de la voluntad y deseos expresos de la sociedad democrática venezolana, ratificados el 2 de diciembre de 2007, mediante un no rotundo a la propuesta de mal llamada y derrotada reforma constitucional. Este espíritu cívico-democrático del 2 de diciembre de 2007 se ha hecho patente nuevamente el 12 de febrero de 2012 en las elecciones primarias para la escogencia del candidato presidencial y candidatos a gobernadores y alcaldes. Ahora pues, quienes resultaron electos tienen el compromiso ineludible de supeditar su accionar político a los supremos intereses de la nación venezolana y a la indeclinable decisión de vivir en democracia que mayoritariamente suscribimos los venezolanos. Esta nueva demostración de civismo democrático trasciende las maquinarias políticas y demanda de los actores políticos un accionar denodado hacia la plena restitución de la constitucionalidad e institucionalidad democrática. Es pertinente hacer una parte para reflexionar sobre el 10º aniversario de los hechos de abril de 2002, cuando también se activó el civismo democrático y desde Maracay, civiles y militares dieron cumplimiento efectivo a la operación cívico-militar Restitución de la Dignidad Nacional, en cuya orden de operaciones y manifiesto se destaca, cito, que se recupere el hilo constitucional que ofrece suficientes mecanismos para resolver la situación, que se convoque el referéndum previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para medir la verdadera voluntad venezolana, que nuestros soldados no agredan al pueblo, ni se cometa el terrible error de luchar entre hermanos militares. Y, ya que es el deber de los ojos del mundo observarlos, exigimos su presencia mediante los organismos de derecho internacional, que aquí le vamos a honrar dándoles un elevado ejemplo de democracia y respeto a la ley. En definitiva, esta acción se realizó inspirada en un estricto apego a la Constitución y leyes de la República y en defensa de la institucionalidad democrática. El venidero 7 de octubre de 2012, si no se realizan cambios arbitrarios y acomodaticios, Venezuela tiene un reto crucial para retomar el camino democrático. Los venezolanos estamos llamados a fortalecernos en los principios éticos que sustentan la democracia y como ciudadanos estar prestos a su defensa en forma pacífica, constitucional y eficiente. Nuevamente, quienes suscribimos mayoritariamente la democracia, tenemos un reto como el de David contra Goliat. Es necesario organizar y llevar a cabo el desafío político no violento, utilizando para ello las herramientas cívicas, pacíficas, eficientes y constitucionales para retomar la senda democrática y restablecer el control de las instituciones gubernamentales mediante la planificación estratégica
de acciones de no sumisión ante la fuente de poder autocrático. Se debe fortalecer a la población sometida por el abuso de poder, en especial a los grupos sociales e instituciones independientes de la sociedad democrática, y activar así una poderosa resistencia cívica y pacífica mediante la participación masiva y defensa activa de la voluntad del pueblo. Para esta tarea es sumamente útil y recomendable el estudio y práctica de los preceptos contenidos en el trabajo del profesor Gene Sharp, De la dictadura a la democracia. Muchos regímenes totalitarios han sucumbido y sucumbirán ante la determinación de los pueblos de ser libres. Así lo implementó Nelson Mandela, y hoy la República Sudafricana es una nación próspera que dio al traste con el oprobioso apartheid. Tomemos de Mandela, cito: el hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que es capaz de conquistarlo. Ser libre no es simplemente desprenderse de las cadenas, sino vivir de un modo que respete y aumente la libertad de los demás. Finalmente, tengamos presente de las Sagradas Escrituras lo siguiente: porque yo, Yahvé, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Que Yahvé, Elohim de los ejércitos, bendiga y guarde por siempre a nuestra amada Venezuela. Gracias.